Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a realizar la sesión que corresponde a la semana número 6. Permítanme, por favor, compartir la pantalla. Bien, en este momento ustedes están visualizando el inicio de nuestra asignatura Práctica Preprofesional 3. Hoy trataremos el tema procesos didácticos del área de matemática. Muy bien. Correspondiendo, por supuesto, al sílabus dentro de la unidad número 2, la sesión 6. Partiremos iniciando de una frase muy reflexiva que nos llevará a pensar, la cual dice: las matemáticas las descubrió el hombre y por lo tanto están al alcance de todos. No son para seres especiales o genios. Esto es todo un gran legado que nos deja nada menos que Richard Feynman. Muy bien. En este sentido, podríamos decir, si la gente no cree en las matemáticas y no cree que son simples, es solo porque no se dan cuenta de lo complicado que es la vida. Esta frase nos lo dice John Lewis von Neumann. Asimismo, otra frase muy interesante sobre las matemáticas nos deja Shakuntala Devi. Menciona: sin matemáticas no hay nada que puedas hacer. Todo a tu alrededor es matemáticas. Todo a tu alrededor son números. Entonces, si hablamos de un cambio fundamental en el ser humano, una matemática para la vida se entiende donde el aprendizaje se genere con el contexto de la vida misma y los logros que van a realizarse en ella. Es así que el aprendizaje en la mayoría de los casos ha sido memorístico, basado en los conocimientos matemáticos, como que eran los supuestos prerequisitos para poder aprender a resolver los problemas. Ahora, a un aprendizaje que se encuentra dentro de un enfoque en la construcción de conocimientos matemáticos y a partir de resolución de problemas, podemos decir lo siguiente, que un problema tiene ciertas características, como son: el problema tiene que ser desafiante para el estudiante, debe ser interesante para el estudiante, debe ser generador de nuevos procesos de pensamiento y también de sentimientos. Una de las primeras, en este caso, de los primeros procesos pedagógicos tenemos dentro de la familiarización del problema. Aquí el estudiante se familiariza con la situación y el problema mediante el análisis de la situación. Es por ello que vamos a pasar por una serie de procesos. Y ahí nos preguntaremos, ¿de qué se trata el problema? ¿Cuáles son los datos que hay del problema? ¿Qué nos pide el problema? ¿Disponemos de datos suficientes para poder solucionarlo? Ahora, también podemos preguntar, ¿guardan los datos relaciones entre sí y con los hechos? Otros, para poder activar sus saberes previos, se pueden hacer otras preguntas como identificar cuál es el propósito del problema y familiarizarlo con la naturaleza en sí del problema. El siguiente proceso es la búsqueda y ejecución de estrategias. Aquí, por ejemplo, el estudiante va a indagar, va a investigar, va a comenzar a hacer las propuestas de las ideas que van a emerger
y va a seleccionar algunas estrategias que el estudiante considere que son pertinentes y que son propicias para su ejecución. Y ahí nos haremos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿estos problemas pueden servir de ayuda? ¿Cómo nos pueden servir? ¿Han pasado en qué posición del aula y cómo podemos pensar en qué posición del aula estarán ahora estos objetos? ¿Qué materiales nos podrán ayudar para poder resolver el problema? ¿Y cuál será la forma que elegimos para resolver el problema? Asimismo, un tercer punto es que vamos a socializar las representaciones. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante comienza a intercambia experiencias que ha tenido similares, también las va a confrontar con los otros procesos de resolución. Entonces es importante que el docente aquí debe propiciar lo que es la socialización de todas las representaciones de los estudiantes. Todas son válidas, todas son importantes y valoradas. Seguidamente tenemos la reflexión y formalización. Esto quiere decir que los estudiantes aquí van a llegar a la consolidación, al resumen y el relacionado, pues a los conceptos y también a aquellos procedimientos matemáticos. Y a partir de esa reflexión, de ese pensar, de todo lo que ha realizado hasta llegar a resolverlo. La docente, su labor acá será de que vaya gestionando ese pensar, esa reflexión y que se realice la formalización de los procedimientos y de aquellas nociones matemáticas. Asimismo, podremos ver entonces el planteamiento de otros problemas. Es así que el estudiante va a aplicar sus conocimientos y los procedimientos en otras situaciones, problemas que se vayan planteando o que él mismo debe plantear y podrá resolver. Es importante que el docente aquí brinde los espacios para poder plantear otros problemas. Finalmente, cuando trabajamos las matemáticas, mis queridos estudiantes, vamos a tener muy en cuenta las competencias de matemáticas. Resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia, cambio, resuelve problemas también de forma, movimiento y localización. Asimismo, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Muy bien, cada una de estas competencias tiene a su vez determinadas capacidades, que en este caso son 4 capacidades por cada competencia. No olvidemos, mis queridos estudiantes, que el problema nos conlleva primero siempre a pensar. Y es por ello que para poder entender el problema, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es este pequeño problema que ustedes lo van a leer, ¿ok? Y que luego se pondrán a pensar para ver cuál será la solución. Cuando nosotros hablamos de y mencionamos un problema, entonces toda esta expresión la voy a ir traduciendo en cantidades. Y estas se traducen cantidades a expresiones numéricas. Es así que voy a trabajar entonces esta capacidad. Traduce cantidades a expresiones numéricas. Y asimismo establece relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión numérica. Y aquí tenemos un ejemplo. Veo que Oscar lleva 8 envases de plástico y siempre lleva el mismo número de envases 4 veces a la semana. ¿Cuántos envases ha llevado en total durante la semana? Entonces, acá, en motivo de que ustedes puedan observar de qué manera lo ha logrado.
Es así que cuando hablamos de capacidad que traduce cantidades a expresiones numéricas, tenemos un ejemplo de cómo es que Oscar lleva 8 envases de plástico y siempre lleva el mismo número de envases. Como se mencionaba, la capacidad se traduce en qué cantidades a expresiones numéricas. Entonces, se trata de crear siempre un problema que tenga datos, que tenga una imagen, de modo que así será el resolverlo la respuesta, pues, que tengan que hacerla a través de este gráfico y lo puedan visualizar. Asimismo, la capacidad que tenemos es comunica su comprensión sobre los números, operaciones, expresa la comprensión de los conceptos numéricos. Entonces, por ejemplo, acá la maestra a través de una estrategia, ella va a solicitar que puedan realizar diferentes tipos de experiencias usando diversas representaciones. Tal vez lo puede hacer de manera vivencial, desarrollándolo y demostrándolo. También lo pueden hacer con regletas de Cuisinier. Asimismo, pueden hacerlo con gráficos que ellos pueden elaborar o también con símbolos que desean representar. Es importante tener en cuenta cómo es que van utilizando las estrategias para poder realizar la resolución de los diversos problemas. Acá tenemos un problema, resuelve problemas, en este caso, y para poder resolverlo tiene que haber una articulación en la cual todas esas cantidades se van a cambiar a expresiones numéricas. Y aquí están las competencias. Muy bien. De esta manera, vamos a ir realizando una parte muy importante que es acerca de cómo voy a ir desarrollando los momentos pedagógicos, los procesos didácticos de manera secuencial en una sesión de aprendizaje. Y esto lo vamos a hacer de manera sincrónica en las subsalas, trabajando a nivel grupal. De esta manera, mis amores, acabamos de desarrollar nuestra sesión número 6. Nos estamos viendo en la videoconferencia.